A los 65 años, Simon Cowell ha llegado a un punto de su vida en el que verdades antes ocultas finalmente comienzan a salir a la luz. Revelaciones que muchos habrían preferido mantener guardadas detrás de los bastidores y que ahora amenazan con cambiar para siempre la forma en que el público lo ve. El magnate de los reality shows musicales, el hombre que moldeó carreras y destruyó sueños con una sola frase, siempre cultivó una imagen de fuerza inquebrantable y control absoluto. Pero detrás de esa fachada existían secretos, tensiones explosivas y decisiones controvertidas que marcaron profundamente su trayectoria. Desde disputas acaloradas detrás de cámaras en programas multimillonarios, hasta duras críticas del público y de la prensa, pasando por momentos personales que siempre intentó mantener lejos de las cámaras. Cada detalle de esta historia revela a un Simon más humano, más complejo y más vulnerable de lo que el mundo jamás imaginó. Y hoy vamos a explorar todo eso, punto por punto, sin filtros, en una narrativa que abarca desde conflictos internos que casi sacudieron su carrera hasta episodios que despertaron sospechas. Teorías y debates entre fans y expertos. Así que antes de continuar, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal, porque tu suscripción es lo que le dice a YouTube que este contenido es relevante y merece llegar a más personas. Eso es lo que mantiene vivo el canal y me permite seguir trayendo historias profundas como esta. Y si deseas apoyar aún más, puedes hacerlo a través de Super Thanks. Cada contribución, por pequeña que sea, marca una gran diferencia para que yo pueda seguir creando videos de alta calidad. Pero si no puedes contribuir económicamente, no pasa nada, déjame un comentario contándome qué parte de esta historia te sorprendió más. Solo eso ya ayuda enormemente al crecimiento del canal. Y quédate conmigo hasta el final, porque la revelación final es tan inesperada y tan impactante que puede cambiar para siempre la forma en que ves a Simon Cowell. La historia de los orígenes de Simon Cowell comienza mucho antes de que se convirtiera en el nombre influyente que el mundo llegaría a reconocer. Y comprender su infancia es esencial para entender la personalidad que desarrollaría con los años. Nacido el 7 de octubre de 1959 en Londres, Simon creció en un entorno familiar que combinaba disciplina, creatividad y altas expectativas. Su padre, Eric Cowell, trabajaba en la industria musical y también tenía experiencia en el ámbito financiero, mientras que su madre, Julie Brett, era una figura carismática, activa en la sociedad londinense y con un fuerte sentido estético. Desde muy temprano, Simon comprendió que vivía entre dos mundos, el de la sensibilidad artística y el de la seriedad profesional, y esa combinación moldearía la manera directa pero intuitiva con la que, más adelante, interactuaría con las personas. Durante su infancia, no era precisamente un estudiante ejemplar, de hecho, se destacaba más por su inquietud que por su disciplina. No le gustaban las reglas que no tenían sentido para él y con frecuencia cuestionaba a los profesores, lo que le generó una reputación ambigua. Por un lado, era visto como un joven inteligente y lleno de opiniones propias. Por el otro, era recordado como alguien testarudo, resistente a las normas y poco tolerante a la autoridad rígida. Esta característica de desafiar lo que se esperaba de él, algo que más tarde se volvería fundamental en su estilo televisivo, nació justamente en este periodo. Cuando Simon prefería seguir su propia lógica en lugar de simplemente adaptarse. En casa, sin embargo, era un niño que observaba todo con atención. Aunque mostraba una personalidad fuerte, también era introspectivo, sensible y muy cercano a su madre, quien lo incentivaba a explorar la creatividad y la autoconfianza. De su padre heredó una visión práctica, un sentido de oportunidad y la comprensión de que el mundo del entretenimiento puede ser tan prometedor como impredecible. Estas dos facetas convivían en él de una forma casi conflictiva, el Simon emocional, que absorbía cada crítica como algo personal, y el Simon orgulloso, que aprendió a transformar esas críticas en combustible. En la adolescencia, su aversión al ambiente escolar solo se intensificó. Simon sentía que no encajaba, no por falta de capacidad, sino porque el modelo tradicional no permitía la libertad de expresión que él valoraba.
Fue en este periodo cuando su personalidad comenzó a definirse con mayor claridad, franqueza afilada, humor sarcástico, impaciencia ante la incompetencia y, al mismo tiempo, una sensibilidad oculta detrás de una postura aparentemente dura. También desarrolló una percepción emocional muy aguda, que más tarde utilizaría para identificar talento, reconocer inseguridades y predecir las reacciones del público. Aunque no imaginaba que algún día construiría una carrera descubriendo artistas, Simon ya mostraba esta habilidad mucho antes de tener la oportunidad de ponerla en práctica. Su relación con sus hermanos también desempeñó un papel importante en su desarrollo. Dentro de la dinámica familiar, Simon tuvo que encontrar su propio espacio, y eso lo impulsó a construir una identidad independiente, como si quisiera demostrar que no necesitaba seguir el camino de nadie más. Esta búsqueda de autonomía se reflejaría más adelante en sus decisiones audaces, como rechazar la estabilidad corporativa para perseguir el caótico mundo de la música y la televisión. En el fondo, Simon siempre fue consciente de que era diferente a los demás, y ese sentimiento, que podría haberse convertido en una debilidad, se transformó en uno de los pilares de su fortaleza. Los años de infancia y adolescencia no solo moldearon su temperamento, sino que crearon los cimientos de la persona que el mundo vería décadas después. Alguien firme, brutalmente honesto y, sobre todo, implacable en la defensa de sus propias convicciones. A lo largo de su carrera, Simon siempre ha mostrado una relación peculiar con la prensa, marcada por una honestidad cruda, opiniones firmes y un estilo de comunicación que mezcla humor, dureza y un toque inesperado de vulnerabilidad cuando menos se espera. Es precisamente en esta colección de entrevistas reveladoras, distribuidas a lo largo de décadas, donde podemos ver a un Simon más humano, contradictorio y sincero, alguien que no teme admitir errores, hacer confesiones sorprendentes o comentar episodios controvertidos que aún alimentan debates entre fanáticos, críticos y profesionales de la industria. Con el tiempo, estas declaraciones se convirtieron en una parte esencial de cómo moldeó su imagen pública y también en una forma de expresión en sí misma. Una de sus entrevistas más sorprendentes ocurrió cuando reveló que, durante muchos años, creyó que su estilo de trabajo era el único camino posible para alcanzar resultados extraordinarios. Sin embargo, confesó que finalmente comprendió que esa mentalidad lo alejaba de personas importantes y lo hacía ignorar el agotamiento emocional que estaba viviendo. Simon mencionó un periodo especialmente difícil en el que se sentía profesionalmente en control de todo, pero emocionalmente desalineado, como si hubiera perdido la capacidad de relajarse o de reconocer sus propios límites. Al hablar de esto, enfatizó que aprender a escucharse y cambiar su enfoque fue un proceso largo pero necesario, y que factores como la paternidad fueron decisivos en esa transformación interna. Entre sus declaraciones más comentadas están aquellas relacionadas con la dinámica detrás de cámaras en los programas de talentos. Simon comentó en diversas ocasiones que hubo momentos tensos entre los jueces, desacuerdos con los productores y disputas creativas que casi pusieron en riesgo ciertos proyectos. Aunque nunca dio detalles sensacionalistas, admitió que, tras las cámaras, existían intensos desacuerdos sobre la elección de concursantes, decisiones de edición e incluso la dirección artística de temporadas completas. En una entrevista particularmente reveladora, dijo que la televisión oculta más conflictos de los que el público imagina y que mantener un programa al aire implica tanta diplomacia como creatividad. A pesar de esas tensiones, Simon aseguró que aprendió a apreciar la complejidad de esos entornos, reconociendo que las grandes producciones siempre cargan debates acalorados y que, al final, eso forma parte de crear algo grandioso. Un tema recurrente en sus entrevistas es su dificultad inicial para lidiar con las críticas. A pesar de su reputación de seguro y despiadado, Simon admitió que los comentarios negativos sobre su trabajo, su estilo o sus decisiones lo afectaban profundamente tras bastidores. Dijo que durante años fingió que esas opiniones no le importaban, pero internamente se sentía presionado para cumplir expectativas que no siempre podía satisfacer. Al revelar esto,
Simon sorprendió a muchos fanáticos que creían que era inmune a la opinión pública. Esa honestidad permitió al público ver un lado mucho más humano y vulnerable de él, mostrando que incluso alguien que juzga a otros con dureza lleva consigo inseguridades íntimas que las cámaras nunca revelan. Otra revelación impactante llegó cuando decidió hablar sobre su salud y estilo de vida. Una de sus confesiones más contundentes fue que llegó a un punto en el que se dio cuenta de que vivía al límite y necesitaba urgentemente replantearse sus prioridades. Esta percepción lo llevó a profundos cambios de estilo de vida, incluidos ajustes en su dieta, rutina diaria y la forma en que equilibraba trabajo y tiempo familiar. Sus declaraciones sobre arrepentimientos profesionales también llamaron la atención. Simon admitió haber cometido errores al evaluar artistas que luego se convirtieron en grandes nombres de la música y reconoció que su criterio no siempre fue perfecto. Mencionó casos en los que rechazó talentos que posteriormente alcanzaron notoriedad, diciendo que esto le enseñó a no subestimar a nadie y que la industria es impredecible, llena de sorpresas y giros inesperados. También confesó que, aunque su instinto era fuerte, hubo momentos en los que la presión del formato o la necesidad de tomar decisiones rápidas lo llevaron a conclusiones apresuradas. Al hablar de esto, Simon mostró humildad al admitir que incluso el crítico más experimentado puede equivocarse, y que esos errores forman parte del aprendizaje. En el ámbito personal, Simon también sorprendió al público al hablar sobre su crecimiento emocional. En entrevistas más recientes, habló abiertamente de cómo su relación con Lauren Silberman y el nacimiento de su hijo transformaron la manera en que ve la vida. Explicó que antes vivía a un ritmo tan acelerado que apenas tenía tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos o elecciones. Lauren, dijo, aportó equilibrio, comprensión y una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. En una conversación más íntima, Simon afirmó que su familia se convirtió en el ancla que llevaba muchos años buscando sin darse cuenta. Esta declaración conmovió a los fanáticos y mostró cuánto ha crecido emocionalmente, dejando atrás el papel del empresario duro y abrazando más naturalmente su lado afectuoso y familiar. Otro tema frecuente en sus entrevistas es el impacto que la televisión ha tenido en su vida privada. Simon reconoció que, durante muchos años, prácticamente vivió dentro de los estudios, dejando poco espacio para desarrollar hobbies, momentos de descanso o conexiones personales más profundas. Comentó que, al mirar atrás, se da cuenta de que permitió que el trabajo lo consumiera y que aunque ama lo que hace, aprendió que existen límites que deben respetarse. Esta autoconciencia es una de sus revelaciones más importantes, ya que muestra que incluso alguien tan arraigado en la cima de la industria tuvo que reevaluar sus prioridades para encontrar equilibrio. Además, Simon generó debates al revelar que detrás de su apariencia segura existe un lado introspectivo que pocas personas conocen. Compartió que, especialmente al comienzo de su carrera, luchaba por sentirse cómodo en público y que su tono crítico a veces funcionaba como una forma de protección. Dijo que su franqueza extrema era una forma de evitar exponerse emocionalmente y que, con el tiempo, aprendió a expresarse de una manera más equilibrada, aunque su estilo directo sigue siendo una de sus marcas más fuertes. En algunas entrevistas más ligeras, Simon también hizo comentarios controvertidos sobre la dirección de la industria musical. Habló de cómo ciertos estilos están sobreexplotados, criticó decisiones corporativas que priorizan el lucro sobre la autenticidad y argumentó que muchos artistas pierden su identidad tratando de agradar a todos. Estos comentarios alimentaron debates entre profesionales y fanáticos, pero también mostraron que Simon sigue atento a lo que ocurre a su alrededor, defendiendo su visión incluso cuando va en contra de la opinión mayoritaria. Sin embargo, a lo largo de su carrera, Simon enfrentó una serie de momentos difíciles que, aunque muchas veces permanecieron ocultos bajo su imagen pública de confianza absoluta y humor sarcástico, tuvieron un profundo impacto en su vida personal y profesional, moldeando no solo su postura frente a los medios, sino también la manera en que se ve a sí mismo, su trabajo y las relaciones a su alrededor. Aunque es reconocido internacionalmente como uno de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento,
responsable de convertir programas como The X Factor, Britain's Got Talent y America's Got Talent en fenómenos globales, Simon siempre ha lidiado con intensas presiones internas, duras críticas y desafíos inesperados que, con el tiempo, revelaron un lado mucho más vulnerable y humano del que el público estaba acostumbrado a ver. Uno de los primeros grandes desafíos surgió en la cima de su fama, cuando su papel como juez principal comenzó a analizarse no solo por el contenido de sus críticas, sino también por el impacto emocional que sus palabras podían tener en los participantes. Durante muchos años, Simon fue descrito como demasiado duro, implacable, frío o incluso humillante, especialmente durante la fase inicial de su carrera televisiva, cuando su sello personal era el sarcasmo afilado y la honestidad brutal. Aunque ese estilo ayudó a construir su fama, también trajo duras reacciones, algunas provenientes de especialistas mediáticos y otras de fanáticos que creían que Simon cruzaba límites emocionales. Él admitió que, durante cierto periodo, no le importaba demasiado la reacción de las personas porque creía que su trabajo consistía en decir exactamente lo que pensaba. Sin embargo, con el tiempo, entendió que existía una línea delicada entre ser sincero y herir profundamente a alguien, especialmente a jóvenes artistas que depositaban sus sueños en esos pocos minutos sobre el escenario. Esta percepción comenzó a cambiar a medida que Simon maduró, vivió experiencias personales significativas y atravesó momentos que lo hicieron replantearse su papel dentro del mundo del entretenimiento. No obstante, las críticas no se detuvieron en su estilo como juez. Cuando algunos programas tuvieron caídas de audiencia o decisiones creativas controvertidas, Simon fue señalado como el culpable, enfrentándose a titulares duros que transformaban su imagen de rey de la televisión en un blanco fácil para la prensa sensacionalista. En muchos momentos, tensos conflictos detrás de cámaras y debates sobre la contratación de jueces, cambios de formato y colaboraciones rechazadas crearon aún más presión, llevando a Simon a lidiar con noches sin dormir y expectativas internas intensas. Pero entre todos los momentos difíciles de su trayectoria, ninguno tuvo tanto impacto como los accidentes que sufrió en los últimos años. El primer gran susto ocurrió durante un serio accidente con una bicicleta eléctrica que resultó en fracturas significativas en la columna vertebral y lo dejó temporalmente incapaz de caminar. Para alguien que siempre había vivido alimentado por la intensidad, la rutina, una agenda llena y la necesidad constante de mantenerse al mando, el periodo de inmovilidad fue devastador. Simon tuvo que someterse a cirugías delicadas y a un proceso de recuperación extremadamente doloroso que exigió no solo cuidados físicos intensivos, sino también una fortaleza emocional que admitió nunca haber imaginado necesitar. Este evento marcó su vida profundamente y cambió la forma en que veía su propio cuerpo, su salud y sus prioridades. Durante meses, permaneció alejado de las grabaciones, apartado de sus responsabilidades y de la vida pública, lo que lo obligó a confrontar sentimientos de fragilidad y miedo que rara vez había experimentado antes. El accidente también expuso otra capa de presión, la expectativa pública de que siempre sería fuerte, siempre seguro, siempre capaz de continuar trabajando. Mientras muchos fanáticos oraban por su recuperación, otros medios alimentaban narrativas sensacionalistas sobre su estado, su apariencia física e incluso su futuro profesional. Fue durante este periodo que Simon se dio cuenta de lo vulnerable que era y de cuánto había ignorado señales importantes acerca de sus límites físicos y emocionales. La verdad es que su vida siempre había sido vivida a máxima velocidad, llena de compromisos, decisiones, viajes y largas grabaciones que exigían una energía casi sobrehumana. Incluso antes del accidente, ya enfrentaba altos niveles de estrés, presión social y expectativas imposibles de cumplir. Su rutina era una lucha constante entre el deseo de innovar y la necesidad de mantener al público comprometido, lo que frecuentemente lo colocaba bajo presión extrema. Aún así, solo después de los accidentes, incluyendo un segundo incidente con bicicleta eléctrica, Simon entendió realmente que no era invencible y que necesitaba cuidarse mejor. Estos momentos, aunque dolorosos, lo llevaron a transformaciones profundas.
Empezó a reevaluar su relación con el trabajo, su imagen pública y, sobre todo, su salud mental y emocional. Adoptó hábitos más saludables, redujo su agenda intensa y comenzó a priorizar a su familia, especialmente a su hijo Eric, quien se convirtió en uno de los pilares de su recuperación. Su relación con su hijo también fue un punto crucial en este proceso de transformación interna. Simon ha afirmado que ver el miedo y la preocupación en los ojos del niño durante su recuperación le hizo darse cuenta de cuán importante era su presencia y cuánto necesitaba estar vivo, fuerte y saludable no solo para sí mismo sino para quienes lo aman. Las personas cercanas a él dicen que después de estos momentos difíciles, Simon se volvió más tranquilo, más reflexivo y mucho más consciente del impacto que sus elecciones tienen en su vida y en quienes lo rodean. Esta transformación interna también se reflejó en su postura como juez y productor. Comenzó a mirar a los concursantes con más empatía, a valorar su esfuerzo y a equilibrar la sinceridad con el cuidado emocional. Su humor sigue ahí, y su autenticidad también, pero ahora existe una capa de humanidad que antes no era tan evidente. Aprendió a decir no de manera más constructiva, a animar cuando ve potencial y a ser más sensible a las historias y desafíos que cada persona carga. Todo esto demuestra que Simon Cowell, pese a su fama y fortuna, no es inmune a los altibajos de la vida. Como cualquier otra persona, enfrenta críticas, presión, inseguridades y pérdidas, pero también tiene la capacidad de reinventarse, aprender y crecer. Los accidentes y luchas internas no solo dejaron marcas físicas, sino que también abrieron espacio para una transformación significativa, una que lo convirtió en un hombre más consciente, más afectuoso y más conectado con lo que realmente importa. Estos momentos difíciles, aunque dolorosos, terminaron revelando una versión más madura y humana de Simon Cowell, mostrando al mundo que incluso las personas más exitosas pueden enfrentar caídas profundas y aún así encontrar la fuerza para levantarse nuevamente con más sabiduría que antes. Su vida personal siempre ha estado rodeada de curiosidad, especulación y una mezcla de admiración y desconcierto por parte del público. Durante muchos años, mantuvo la imagen de un soltero empedernido, un hombre demasiado ocupado para relaciones profundas y constantemente consumido por compromisos profesionales que parecían dejar poco espacio para cualquier vínculo emocional duradero. Pero detrás de esa apariencia de independencia absoluta, había un Simon mucho más complejo, alguien que, desde temprana edad, lidiaba con conflictos internos relacionados con la vulnerabilidad emocional, el miedo a decepcionar a los demás y la necesidad constante de demostrar que tenía todo bajo control. Durante décadas, Simon prefirió establecer relaciones breves, algunas discretas, otras que eventualmente llamaron la atención mediática. Tenía dificultad para abrirse por completo, confiar plenamente y permitir que alguien atravesara sus barreras internas. No era raro que mantuviera a las personas a distancia, no porque no le importaran, sino porque se había acostumbrado a la idea de que exponer sus emociones podía interpretarse como debilidad en un ambiente tan competitivo como el del entretenimiento. Ese comportamiento incluso generó impresiones equivocadas, llevando a algunos a creer que Simon era frío o indiferente, cuando en realidad cargaba con temores e inseguridades que ocultaba casi de manera automática. La ausencia de vínculos emocionales profundos también provenía de su estilo de vida intenso. Trabajando largas horas, viajando constantemente, enfrentando presión basada en resultados y críticas diarias, acabó priorizando el trabajo sin darse cuenta de cuánto lo alejaba de una vida personal equilibrada. En antiguas entrevistas, incluso admitió que durante muchos años creyó que era imposible reconciliar su rutina profesional con una relación estable, y esto lo llevó a una especie de aceptación. La creencia de que quizá estaba destinado a vivir solo y enfocado únicamente en su carrera. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando Lauren Silberman entró en su vida. Su relación marcó un punto de inflexión decisivo en la trayectoria personal de Simon, no solo por el cambio externo que el público podía ver, sino principalmente por las transformaciones internas que tuvo que enfrentar.
Lauren apareció en un momento en que Simon ya poseía éxito, influencia y poder, pero aún arrastraba vacíos emocionales que intentaba ignorar. Su relación no comenzó de manera tradicional, surgió en un contexto complejo y generó una enorme atención mediática, obligando a Simon a lidiar con críticas, juicios y presiones inesperadas. Aún así, fue precisamente la intensidad de ese inicio la que lo hizo replantearse quién era y qué quería realmente de la vida. Lauren le ofreció algo que Simon no había encontrado en mucho tiempo: estabilidad emocional. A diferencia del entorno competitivo al que estaba acostumbrado, la relación ofrecía espacio para la vulnerabilidad, el diálogo y el crecimiento personal. Poco a poco, empezó a permitirse sentir, compartir, bajar la guardia y reconocer necesidades que había reprimido durante años. Uno de los momentos más simbólicos de esta transformación fue el nacimiento de su hijo, Eric. La paternidad lo impactó profundamente, no solo porque representaba una nueva responsabilidad, sino porque despertó una sensibilidad enterrada desde su juventud. Simon siempre había tenido una relación significativa con sus padres, y cuando se convirtió en padre, se dio cuenta de que algunas de las inseguridades que cargaba provenían de las expectativas que había intentado cumplir desde pequeño. Ahora, con su propio hijo, quería hacer las cosas de otra manera, estar presente, ser amoroso y ser alguien en quien el niño pudiera confiar. La llegada de Eric reorganizó completamente sus prioridades. El empresario implacable comenzó a reducir viajes, ajustar sus rutinas y buscar un equilibrio entre familia y trabajo. Lauren desempeñó un papel esencial en este proceso, actuando como un puente entre el Simon público y el Simon privado, ayudándolo a encontrar armonía emocional y a desarrollar una nueva relación con su propio ego, menos ligada a la necesidad de perfección y más conectada con la autenticidad. Aún así, sus conflictos internos no desaparecieron por completo. Simon sigue siendo alguien exigente consigo mismo, alguien que lucha por expresar ciertas inseguridades y que a veces encuentra difícil equilibrar su naturaleza controladora con su vida emocional. Sin embargo, Lauren aportó suavidad, comprensión y la capacidad de mostrarle que la vida personal puede ser tan gratificante como cualquier logro profesional. En la industria musical, sus primeros pasos estuvieron lejos de ser glamorosos, y entender ese periodo es esencial para comprender cómo construyó la fama que vendría después. Tras una adolescencia marcada por dudas sobre su propio futuro y conflictos con los modelos tradicionales de trabajo, Simon ingresó en el mundo discográfico casi por accidente. Muy influenciado por el hecho de que su padre ya tenía conexiones con grandes empresas del sector. Sin embargo, contrariamente a lo que muchos imaginan, esto no le abrió puertas mágicas. De hecho, el comienzo fue duro, lleno de tareas simples, rutinas repetitivas y una gran cantidad de observación silenciosa. Comenzó realizando trabajos administrativos, frecuentemente subestimado por colegas que lo veían como poco más que un joven opinador sin dirección clara. Fue en ese ambiente donde aprendió una de las lecciones más importantes de su vida: el talento no significa nada sin persistencia. Observó a personas brillantes rendirse al enfrentar dificultades y se dio cuenta de que la verdadera diferencia no estaba solo en saber qué hacer, sino en ser capaz de resistir las etapas en las que nada parecía funcionar. Sumergido en ese mundo, entendió que su fortaleza residía en su aguda percepción de comportamientos, tendencias y potencial. Al observar artistas, productores y ejecutivos, Simon comenzó a desarrollar la habilidad de reconocer lo que funcionaba y lo que estaba condenado al fracaso mucho antes que los demás. Este instinto, sin embargo, aún no era tomado en serio. Sugería ideas que eran descartadas, señalaba errores que nadie quería escuchar y a menudo era etiquetado como difícil, cuando en realidad simplemente estaba adelantado a su tiempo. La serie de fracasos silenciosos comenzó cuando intentó crear sus propios proyectos dentro de las discográficas. Algunas de sus apuestas fueron mal recibidas, otras nunca llegaron al público y unas pocas lo empujaron a límites emocionales y financieros. En un momento, Simon se encontró prácticamente de regreso al punto de partida,
sin dinero y sin perspectivas, viviendo una etapa que muchos describirían como un fracaso total. Pero, irónicamente, fue precisamente esa fase la que fortaleció su mentalidad. En lugar de rendirse, decidió aprender de cada error, acumulando experiencia práctica que más tarde se convertiría en su mayor ventaja. El punto de inflexión llegó cuando Simon se dio cuenta de que su mayor talento no estaba en intentar imitar lo que el mercado ya hacía, sino en identificar aquello que el mercado aún no había notado. Fue entonces cuando comenzó a apostar por artistas y formatos de entretenimiento que parecían extraños o demasiado arriesgados para otros productores. Entendió que el público no quería solo música, quería historias, autenticidad y emoción. Ese pensamiento se convertiría en la base de lo que posteriormente transformaría a Simon Cowell en uno de los nombres más grandes del entretenimiento mundial. Sin embargo, el éxito no llegó de repente. Antes de convertirse en el Simon de lengua afilada de los reality shows musicales, pasó por reuniones desalentadoras, contratos rechazados, artistas que lo criticaron, proyectos que fracasaron y altibajos que sacudieron su confianza. Aún así, siguió adelante, sabiendo que cada fracaso lo acercaba un poco más al gran salto. Cuando finalmente surgió la oportunidad de trabajar con formatos relacionados con competencias musicales, Simon reconoció de inmediato que ese era su camino. La televisión le permitió combinar dos habilidades que había ido perfeccionando desde su juventud: su ojo crítico para el talento y su capacidad para leer la emoción humana. Al combinar estas cualidades con su honestidad a menudo brutal, destacó rápidamente. Programas como Pop Idol, The X Factor y Britain's Got Talent no solo consolidaron su nombre, sino que también mostraron al mundo el estilo directo, preciso y frontal de análisis que venía desarrollando desde aquellos días en los que nadie creía en sus ideas. Así, los primeros pasos de Simon Cowell en la industria estuvieron marcados por intentos frustrantes, riesgos audaces, noches sin dormir y una determinación capaz de resistir los periodos más duros. Lo que parecía un fracaso fue, en realidad, la base sólida de conocimiento y resiliencia que lo convirtió en el ícono que el público conocería años después. Hoy en día, Simon Cowell vive una etapa marcada por la madurez, la introspección y una nueva forma de relacionarse con la fama, muy diferente de la imagen que lo definió públicamente durante décadas. Si antes era visto como el implacable magnate televisivo, conocido por sus opiniones tajantes y una presencia casi intimidante, ahora aparece como alguien más sereno, consciente de sus propias limitaciones y profundamente conectado con su familia y con el verdadero sentido detrás de sus elecciones. Con el tiempo, tanto las experiencias difíciles como los grandes éxitos no solo moldearon su carrera, sino que también dejaron huellas emocionales que lo llevaron a repensar sus prioridades y a redefinir cómo quiere vivir el presente y construir su futuro. En los últimos años, Simon ha mostrado un cambio notable en su actitud, desde su comportamiento frente a las cámaras hasta sus decisiones profesionales. Ha empezado a valorar los momentos de descanso, algo que prácticamente no existía en su antes frenética rutina, llena de grabaciones, reuniones y viajes constantes. La fama, que en otra época funcionaba como combustible para su trabajo y validación para sus decisiones creativas, ahora ocupa un lugar diferente en su vida. Ya no es el centro, sino simplemente una consecuencia. Quienes lo rodean dicen que ha aprendido a separar al hombre público del privado, algo que siempre le fue difícil porque gran parte de su identidad estaba ligada a ser un nombre influyente en la industria del entretenimiento. La llegada de su hijo, Eric, sigue siendo una de las principales razones detrás de esta transformación interna. Simon ha dicho muchas veces que solo después de convertirse en padre comenzó a ver la vida con un sentido y un propósito más profundos. Se volvió más presente en casa, más atento a los pequeños detalles del día a día y mucho más consciente de la influencia que tiene sobre su hijo. Actividades simples como paseos en el parque, juegos de mesa, ver dibujos animados o seguir el desarrollo del niño ahora tienen un valor emocional que supera cualquier logro profesional. En muchos sentidos, fue este vínculo el que lo ayudó a atravesar los momentos más desafiantes de su vida,
especialmente después de sus accidentes, cuando se dio cuenta de que su mayor miedo no era perder su carrera, sino fallar en su papel como padre. Su relación con Lauren Silberman también se ha mantenido fuerte, basada en una nueva dinámica de respeto y apoyo mutuo. La relación, antes muy escrutada por los medios debido a controversias y especulaciones, se ha convertido en algo más discreto y sólido, alejado de los reflectores y centrado en la familia. Lauren desempeñó un papel crucial durante su recuperación, alentando hábitos más saludables, ayudando a organizar su rutina y, sobre todo, ofreciendo estabilidad emocional en momentos de duda y fragilidad. Este apoyo continuo ayudó a Simon a descubrir una nueva versión de sí mismo, menos reactiva, más paciente y con una visión más empática hacia las personas que lo rodean. El impacto de esta madurez también se refleja en su relación con el trabajo. Simon sigue activo como productor y juez, pero con un entusiasmo más equilibrado y un enfoque menos centrado en sí mismo. Ya no intenta mantener un control absoluto sobre todo y se ha vuelto más abierto a delegar, escuchar sugerencias, permitir que nuevas voces contribuyan creativamente y reconocer que parte de su papel hoy es orientar, inspirar y abrir puertas a talentos emergentes. Esta postura colaborativa es una de las marcas más claras de su fase más tranquila y reflexiva. Además, Simon ha tomado conciencia de la importancia de cuidar su salud de manera integral. La recuperación tras sus accidentes fue difícil y prolongada, y le hizo entender que su cuerpo necesitaba atención especial. Adoptó hábitos más equilibrados, con ejercicio regular, una alimentación mejorada y, lo más importante, una reducción significativa del estrés diario. Ha admitido que alguna vez creyó que podría mantener el mismo ritmo de trabajo durante décadas, hasta que comprendió no solo que era imposible, sino también peligroso. Hoy busca vivir con más moderación, evitando sobrecargas y priorizando actividades que le proporcionen bienestar real, no solo reconocimiento externo. Su relación con la fama también ha cambiado profundamente. Si antes parecía depender de ella para reforzar su propio valor, hoy ve la visibilidad pública con ligereza e incluso con humor. En entrevistas, no duda en reírse de sí mismo, comentar sobre cambios en su apariencia o reflexionar sobre decisiones que tomó cuando era más joven. Para muchos fans, Simon se ha vuelto más accesible y humano, alguien que reconoce sus defectos, admite sus errores y habla abiertamente de sus vulnerabilidades. Al hacerlo, desmonta la imagen casi caricaturesca de un villano o crítico duro, revelando a un hombre que, como cualquiera, atravesó altibajos, maduró y encontró un camino más equilibrado. Esta madurez también se refleja en la forma en que ve el futuro. Simon ya no está preocupado por expandir su imperio televisivo o por crear nuevos formatos que dominen los índices de audiencia. En cambio, piensa en legados emocionales, en las personas a las que ha ayudado a lo largo de su carrera y en el tiempo que aún quiere pasar con su familia. Se siente más cómodo con una rutina menos caótica, aprecia los fines de semana tranquilos y reconoce que, incluso con toda la presión que cargó alguna vez, ahora es el momento de vivir con mayor calidad. Esto no significa que Simon haya perdido su pasión por descubrir talento o producir programas que emocionen a millones de personas en todo el mundo. Simplemente ha encontrado un equilibrio entre trabajo y vida personal, algo que antes parecía inalcanzable. Hoy trabaja porque ama lo que hace, no porque sienta la necesidad de demostrarse algo o competir con alguien. Y ese cambio es uno de los aspectos más reveladores de su recorrido. En esencia, Simon Cowell vive una etapa más humana, centrada y consciente en la que la fama ya no es el motor principal de su existencia. Ha cedido espacio a una comprensión más amplia de la felicidad, la responsabilidad y el propósito. Sus errores, éxitos, desafíos y recuperaciones lo han llevado a una madurez expresada en cada gesto, en cada decisión y en cada palabra. Se ha convertido en una persona más completa no por el éxito que alcanzó, sino por su capacidad de mirarse a sí mismo y cambiar lo que necesitaba ser cambiado. Es esta nueva relación con la vida, más tranquila,
sensible y genuina, la que define quién es Simon hoy, mostrando que detrás del magnate